Son las 4, las 3 en Canarias. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Para un momento, escucha esto. No tire colillas sin apagar. Cuando un monte se quema, algo suyo se quema. ¡Uf, qué trabajo! Hay que evitar los incendios. ¡Ah! Este fuego es peligroso. Por favor, cuidado con el fuego. El monte es riqueza para todos. Consérvelo. ¡Ah! Pues es el conejo Fidel. En 1962 ya corría por la televisión apagando colillas, cerillas y hogueras. Han pasado 64 años y Fidel todavía sigue corriendo con su cubo de agua. La diferencia es que hoy su cubo de agua ya no sirve. Los incendios de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias en Madrid se han unido en un solo frente. El de Burgoondos ha atravesado el Tiemblo, también en Ávila. Más de 20.000 personas han tenido que abandonar su casa y España ha declarado por primera vez en su historia una emergencia de interés nacional por incendios forestales. Cuando un fuego obliga a estrenar una figura de emergencia, ya no estamos ante otro incendio del verano. Estamos ante algo que nos ha superado. Mayores desalojos, 2 veces porque las pavesas llevaban encendidas y prendían el pasto como una mecha, familias saliendo con lo puesto, carreteras cortadas y pueblos enteros mirando esa nube negra para saber si viene hacia ellos. El alcalde del Tiemblo lo ha dicho de la manera más cruda. Si el infierno existe, nosotros lo hemos sufrido. Vamos para atrás. Ahí no vas a poder hacer nada, ¿sabes? Haz una palas aquí, Atentos, No te calientes, que eso vale, pero ahí es imposible. Esto que escuchas es la extinción de hoy, de este viernes. Es la Unidad Militar de Emergencia, la UME, que nació en 2005 tras el trágico incendio en la Riva de Saélices, en Guadalajara, que se llevó, y te acordarás, la vida de 11 miembros del retén que luchaba contra el fuego. 2005. Ya no consiste solamente en llegar hasta las llamas y echar agua. Hay que interpretar el viento, anticipar hacia dónde va a correr el fuego y preparar defensas kilométricas por delante. Es casi una pelea cuerpo a cuerpo contra un enemigo que cambia de dirección mientras lo estás combatiendo. En 1962 fue el conejo Fidel. En 1990, Serrat y los niños de Balsaín cantaban Todos contra el fuego. Nuestro bosque hay que cuidar, que no quede muerto, que no sea un desierto, tú lo puedes evitar. Más de 60 años de campañas explicándonos lo mismo. ¿De verdad no hemos aprendido nada? Sí, el cambio climático importa, claro. Multiplica el calor, la sequedad y los episodios extremos, pero el clima no retira el ganado del monte, no abandona los cultivos, ni acumula durante años maleza y madera seca. Y esto es precisamente lo que denuncia cada verano la gente del campo, que se les imponen restricciones, permisos y trámites para pastorear, desbrozar o aprovechar el monte, y que después, cuando todo arde, descubrimos que las ovejas, las cabras, los agricultores y los vecinos también formaban parte del dispositivo contra incendios. No todo vale en nombre de la limpieza, por supuesto. El monte necesita protección y criterios técnicos, claro, pero protegerlo no puede consistir en cerrarlo, en abandonarlo y esperar que agosto se comporte bien. Esto no va de elegir entre cambio climático o gestión. Va de entender que el clima ha cambiado y preguntarnos si hemos preparado el territorio para soportarlo y si nosotros hemos cambiado lo suficiente. Porque el fuego quizás se apague dentro de unos días, pero recuperar las casas, los negocios, los pinares, el suelo y los paisajes llevará años, muchos años. Por eso vemos a los alcaldes y a los vecinos llorar, porque nadie tiene 2 vidas para volver a empezar. Porque quizá el fracaso no sea que Fidel, el conejo, siga corriendo con su cubo de agua. El fracaso es que 64 años después todavía le dejemos el mote lleno de cerillas. Así que la pregunta que me hago hoy ya no es por qué vuelve a arder España cada verano. La pregunta es por qué seguimos acordándonos del monte cuando ya está en llamas. Bienvenido y gracias por la compañía. Están pasando más cosas que te cuento ya. Bueno, pues como te cuento, el fuego no da tregua. Los incendios en la Comunidad de Madrid se han unido ya en un solo frente
y obligan a evacuar más municipios de la zona. El gobierno ha desplegado ya más de 1.800 efectivos para luchar contra el incendio de Madrid y el de Burgondo en Ávila. Los últimos datos, unas 6.000 hectáreas arrasadas solo en la Comunidad de Madrid y 9.000 en el incendio de Ávila. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, pide a la población que sigan las directrices que marquen los expertos. Los más de 20.000 desalojados son la prioridad. Hoy es un día crítico, es un día, como he dicho, absolutamente complejo y complicado para poder hacer frente a estos incendios. Evidentemente, el objetivo prioritario, como he dicho, primero son las personas, los núcleos urbanos, y en segundo lugar es evitar la confluencia de esos incendios. El viento es a esta hora el peor enemigo de las llamas. Fuertes rachas que además están cambiando constantemente. Villamanta es una de las localidades madrileñas que está acogiendo a los miles de vecinos desalojados. La UME está llevando allí comida y bebida para los evacuados. En el Polideportivo Municipal de Villamanta está mi compañero David Casado. ¿Cuál es la situación a esta hora, David? Aquí, Carlos, continúa creciendo el temor por ese incendio de Burgondo en Ávila y este de Madrid, que si se llegasen a juntar, crearían un escenario inédito, como ha afirmado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, porque recordemos, ya el de Villa del Prado se ha juntado con el de San Martín de Valdeiglesias. Como digo, los servicios de emergencia trabajan a contrarreloj para evitar este escenario y recordemos también que a mediodía ya se han desalojado los municipios de Navas del Marqués, Chapinería y Colmenar del Arroyo por esa virulencia de las llamas y su cercanía a estas localidades. Las llamas continúan avanzando sin control y ya son más de 6.000 las hectáreas calcinadas. Respecto a los evacuados, son casi 20.000 las personas que han tenido que abandonar sus casas por estos fuegos. Aquí en Villamanta son cerca de 200 y otros municipios como Villaviciosa, Odón y Leganés ya han comenzado a recibir a los primeros vecinos evacuados por estos incendios, mientras que otros como Móstoles y Alcorcón preparan sus instalaciones. Hay 5 carreteras cortadas y 16 municipios que tienen problemas con su telefonía móvil. Como advierten desde la Comunidad de Madrid, van a ser 24 horas muy complejas, especialmente por el viento, que va a llegar a dejar rachas de hasta 50 kilómetros por hora. Gracias, David. Incendios que están provocando también el corte de varias carreteras secundarias. En estos momentos hay 22 vías por las que no se puede transitar. Y todo en un viernes de verano en el que muchos inician sus vacaciones de verano o se desplazan durante el fin de semana. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Daniel González, buenas tardes. Muy buenas tardes. A esta hora sigue cortada por un siniestro en Lugo la A6 en Baraya en ambas direcciones con desvío por la Nacional 6. 2 accidentes complican el tráfico, uno en Alicante en la 70 en el Bacarote en sentido Benidorm y otro en Murcia en la 30 en Corbera en sentido Cartagena. Se complican las salidas de Madrid en todas sus autovías, destacando la 1 en el circuito del Jarama, A42 en Torrejón de la Calzada y A5 en Navalcarnero. También tráfico intenso de entrada a Valencia por la 3 en Loriguilla y en la salida de Sevilla por la P4 en Los Palacios y Villafranca. Seguimos muy pendientes de los incendios forestales que cortan hasta 24 vías secundarias. Lo más complicado se encuentra en Guadalajara con hasta 13. Hay 5 cortadas en Madrid, 4 en Ávila y ya 1 en Huelva. Gracias, Daniel. Y el Tribunal Supremo ha acordado declarar admitidos los actos por los que fueron condenados 8 acusados en el marco del proceso independentista en Cataluña por delitos de desobediencia o de desórdenes públicos. Y en los deportes, esta tarde se juegan los primeros test de pretemporada. Miguel Martínez. Primera puesta de largo para los de José Mourinho, porque el Real Madrid jugará a las 6 un partido de entrenamiento contra el Alcorcón en Valdebebas y a puerta cerrada. Y también esta tarde se estrenará con el FC Barcelona, ya con Adeyemi a las órdenes de Hansi Flick. Víctor Navarro. Primer entrenamiento que completa hoy Karim Adeyemi, el segundo fichaje del FC Barcelona. Le hemos visto ya en imágenes que difundía el club tocando balón, haciendo carrera en el lateral del campo de entrenamiento e incluso un rondo con sus nuevos compañeros a los que ya conoció durante esta semana que estuvo viviendo en Barcelona. Pero no se espera que hoy en el primer amistoso, de hecho es un partido de entrenamiento que disputará el Barça a las 8 de la tarde en la Ciudad Deportiva a puerta cerrada contra el Europa, no se espera que juegue Adeyemi, tampoco Valde, que ha hecho toda la semana entrenamiento al margen, ni Araujo, que era su primera semana tras el Mundial. Tampoco el portero Ter Stegen, del que se espera que marche ya en los próximos días definitivamente cedido al Ajax. Esta mañana ha sido presentado Jürgen Klopp como nuevo seleccionador alemán y en baloncesto Sergio Llull renueva su compromiso con el Real Madrid hasta final de temporada. Y en ciclismo está en marcha la etapa 19 del Tour de Francia con final el Alpe d'Huez. Erifrade. Ni más ni menos, 46,5 para meta, cerca ya del sprint especial, a 8 kilómetros estamos en Le Perrier. Por delante todavía la subida al Col d'Ornon de segunda categoría antes de abordar las 21 míticas curvas de Alpe d'Huez. Y tenemos a 42 hombres en cabeza de carrera,
con 4 minutos y 12 segundos sobre el pelotón. Hay 4 españoles: Izaguirre, Castrillo, García Pierna y Javier Romo. Se ha deslizado en esta fuga Lenny Martínez, el ciclista que está a 12.50 del amarillo de Pogačar y a 5.59 del tercer escalón del podium. Y ojo, porque la ventaja de este grupo es de 4 minutos 11 segundos. Eso está haciendo que, además del UAE, pasen otros equipos con intereses en la clasificación general a controlar esta etapa, que enseguida contamos ya en las emisoras COPE+. Siempre se puede elegir a través de cope.es y aplicaciones. Lo dicho, la etapa en directo desde COPE+ y en la aplicación de En Tiempo de Juego. Gracias, Miguel. Continúas en la tarde de COPE. A partir de este momento, COPE te da más. Si quieres seguir escuchando La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM. Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE+ y Cataluña Onda Media. Y por supuesto, puedes escuchar los 2 programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE, estar informado. Most nights I feel that I'm not enough. I've had my share of Monday mornings when I can't get up. But when hope is lost and I come undone, I swear to God I'll survive. If it kills me too, I'm gonna get up and try. If it's the last thing I do, I've still got something to give. Though it hurts sometimes, I'm gonna get up and live until the day that I die. I swear to God I'll survive. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Gracias por elegirnos, gracias por estar y gracias por querer que te acompañemos hasta las 7 de la tarde. Estás en la tarde de COPE. Yo soy Carlos Gutiérrez y te agradezco la compañía. En una tarde complicada, una tarde de verano en la que el fuego sigue avanzando sin control en varios puntos de España. Vamos a estar en cada uno de esos lugares, vamos a conocer la última hora y vamos a ver la fotografía que nos deja este día complicado con los incendios. La situación de los incendios activos a esta hora, según los últimos datos, es de 6.000 hectáreas arrasadas en la Comunidad de Madrid y, por otro lado, 9.000 hectáreas en el incendio de Burgondo, en Ávila. Hay unas 20.000 personas que han tenido que dejar su casa. Hay otro incendio activo también en León, en Murias de Ponjos, con 40 evacuados. La noche ha sido muy larga para los servicios de emergencia y la UME se ha tenido que multiplicar para apagar los fuegos. Tenemos más mangueras, ¿eh? Tirar manguera por ahí, Emilio. Vamos para atrás. Ahí no vas a poder hacer nada, ¿sabes? Atentos, ¿eh? La gravedad de los incendios forestales que afecta a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila, en Castilla y León, obligaban ayer al ministro del Interior, Francisco Grande Marlaska, a declarar la emergencia nacional. Además, se ha pedido ayuda a Bruselas, que ha enviado ya 4 aviones desde Grecia e Italia para ayudar en la extinción de las llamas. Una situación muy crítica en la Comunidad de Madrid, con 3 incendios de extrema gravedad activos que se ha unido en uno solo, y el desastre ecológico en Ávila, donde las llamas ya han avanzado de forma muy virulenta y se han adentrado en la Reserva Natural del Valle de Iruelas. En su rápida evolución, el fuego ha cruzado el casco urbano de la localidad abulense del Tiemblo y ha obligado a evacuar a 1.500 personas. Hemos escuchado al alcalde, Arturo Varas, que ha lamentado que ya no reconoce su pueblo. Si el infierno existe, nosotros lo hemos sufrido ayer. Las llamas venían por toda la zona del monte, que teníamos un monte envidiable, y ha pasado por medio del pueblo, ha pasado por todo el pueblo. Bueno, vamos a conocer ya la última hora en ambos puntos. En el Polideportivo de Villamanta, en la Comunidad de Madrid, está mi compañero David Casado. David, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. David, hasta ahí se ha trasladado a personas desalojadas de Aldea del Fresno, también de Villa de Prado. ¿Cuánta gente está ahora mismo, David, y cómo están los ánimos allí? Pues mira, Carlos, calculo que serán unas 200 personas las que hay aquí en este Polideportivo Municipal de Villamanta. Ahora mismo las caras, bueno, son
de circunstancias, como bien diríamos, de tensión, porque están pendientes de las noticias que llegan a cuentagotas e intentan distraerse de la manera que pueden. Ahora mismo la imagen que veo son mesas con la gente pues intentando hablar, sacar algún tema de conversación, otra gente que está en las camas intentando descansar o por lo menos cerrar los ojos. Y junto a mí tengo a María del Pilar, que es la propietaria de Camping Caravan, que más que propietaria, tienes ahí toda tu vida. Sí, ahí tengo mi casa y es la única casa que tengo que sea una segunda residencia. Y María del Pilar, ¿tú cómo conociste la noticia? ¿Cómo te lo dijeron? A ver, nosotros estábamos el miércoles, estábamos en casa y empezamos a ver humo y dijimos, se ve humo por detrás de aquí de la montaña. Pero no le dimos la mayor importancia. Entonces cuando me fui a comprar y estando volviendo para casa, mi sobrino me llamó, me dijo, tía, vente corriendo que nos están desalojando, que el fuego viene para acá. Yo, ¿qué dices, chico? Cuando llegué pues estaba ya toda la Guardia Civil metiéndonos prisa, venga, vamos, corre, que te tienes que ir. Y nos desalojaron a Aldea del Fresno, pero a las 11 de la noche así nos dijeron que podíamos volver a casa. Y al día siguiente, a las 5:30 de la tarde, ya otra vez, pero muchísimo más, con más urgencia, no nos dio tiempo a coger nada, nos volvieron a desalojar hacia Aldea, y en Aldea, a las 20 minutos de estar, ya nos desalojaron a todo el pueblo de Aldea, hasta aquí, hasta Villamanta. Y esta es tu segunda noche, ¿cómo la habéis pasado? Pues fatal, estamos sin dormir, porque aquí no había ni cama, ni había nada, y en el suelo yo soy minusválida y no puedo tirarme al suelo a dormir. Y entonces, pues sentada en el coche. Hasta que han venido a decir que saliéramos a tomar un café, pues toda la noche despierta, pendiente del móvil, mirando las noticias, a ver si llegaba a casa, si no llegaba a casa. De momento dicen que al safari no ha llegado, pero lo ha bordeado, pero hasta que yo no llegue a casa y lo vea con mis propios ojos, no me fío, no. Carlos, te escucha María del Pilar. María del Pilar, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y lo primero, un abrazo muy fuerte desde aquí y todo nuestro ánimo. María del Pilar, ¿estás con tu familia allí? Sí, estoy con mis cuñados, mi sobrino, mi suegra y mi marido. Uh-huh. Y algunos vecinos. Nos decías que, tú eres la propietaria de un camping, ¿no? Sí, no, de un camping no, de una de las parcelas. Ah, vale, una de las parcelas. Bueno, entonces me dices que estáis pendientes del móvil, de las noticias, sí. La incertidumbre de que el fuego sigue ahí muy activo y muy fuerte, ¿no? Sí, además ahora nos han mandado de Protección Civil que no consiguen controlarlo en Villa del Prado y que van a ser las 10 horas más angustiosas y más fuertes, porque es que no consigue controlarlo, y como se ha fusionado con el de San Martín de Valdiglesia, que ahora es todo un fuego entero, pues es muy difícil. Además que como no hay medios suficientes, porque no hay medios suficientes, pues los pobrecitos llevan ahí luchando contra el fuego y los que les queda. Uh-huh. María del Pilar, pues lo que te podemos decir es que muchísimo ánimo, y esperemos que las noticias que lleguen de quienes están intentando apagar y controlar este tremendo fuego pues sean esperanzadoras y que esta pesadilla pues dure lo menos posible. María del Pilar, un abrazo muy fuerte, y a todos los que estáis allí también transmíteselo. Muchísimas gracias de tu parte. David, la verdad es que es sobrecogedor escuchar el testimonio de estas personas que han tenido que dejar su casa. Ya es la segunda noche, y por lo que vemos la cosa va para largo, ¿no? Va para largo. Creo que la UME ya ha llevado comida y bebida a todas estas personas, ¿no? En torno, Carlos, a la hora de comer ha llegado un camión de la UME con unos 4 o 5 efectivos, y han desembarcado desde agua hasta alimentos, comida, fruta. Claro, ha sido una de las imágenes que diría yo de esta tarde, que ha sido de las más bonitas, ha sido una cadena humana que se ha hecho desde el camión para trasladar toda esa comida al interior, que da cuenta de lo importante que es en estos momentos tan difíciles la unión que se forma. Pues David Casado, compañero, gracias, y seguimos en comunicación, porque la tarde va a ser larga y complicada. Gracias, David. A ti, Carlos. El incendio declarado en Burgondo, en la provincia de Ávila, es el otro de los puntos donde nos queremos fijar ahora. Se ha extendido de forma impredecible al avanzar a una velocidad de 3 kilómetros en tan solo 40 minutos. Y en el puesto de mando avanzado de Navaluenga, en Ávila, está mi compañero Ramón Morales. Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Es uno de los peores incendios que se recuerdan en la provincia de Ávila. Por el momento se habla de 9.000 hectáreas arrasadas, mayoritariamente en la Reserva Natural del Valle de Iruelas. La declaración de emergencia de interés nacional hace que el gobierno asuma el mando en las labores de extinción y ya son 400 los medios que trabajan en la zona. El viento es el que preocupa, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora, que hace que peligre una posible unión de este fuego con el de la Comunidad de Madrid. Por el momento son 1.600 los vecinos desalojados en la provincia de Ávila. María Ángeles es dueña de 2 camping en el término municipal del Barraco. Uno de ellos es el camping del Valle de Iruelas. Totalmente arrasado. El camping Valle de Iruelas está arrasado totalmente. No queda nada. Solamente nos ha quedado la oficina y el bar, que no lo ha tocado, que es rarísimo, pues está todo por alrededor, pero lo demás, todo, 70 casas que teníamos aquí, todo está arrasado, todo está arrasado. Los bungalows, todo. Es que no queda nada. Es que no nos queda nada de pie. No hay nada. La Junta de Castilla y León ya ha anunciado que trabajan en un plan de apoyo y recuperación. Hay preocupación del alimento, forraje y agua del ganado y están tomando medidas en torno a aquellas edificaciones que se han visto dañadas. Gracias, Ramón. Seguiremos también muy pendientes de lo que ocurra en este incendio de Burgondo en Ávila. Gracias, Ramón. La verdad es que la descripción es tremenda. Me acompañan esta tarde Ana Martín y Julio Llorente. Ana, Julio, buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Parece lógico pensar que si esto se va repitiendo cada año, este año con una violencia tremenda, el año pasado fue en el mes de agosto, llevamos, como os decía antes, 64 años de campañas contra el fuego. ¿Cómo es posible que no estemos haciendo algo más, que no lo estemos intentando hacer algo mejor? ¿Qué os parece a vosotros? Pues buena pregunta, Carlos. Además, este año ha venido antes porque la primavera fue muy lluviosa, después muy seca y ya hemos tenido incendios pavorosos en Guadalajara, en Almería, ahora Madrid, Ávila y sobre todo la pesadumbre de pensar que van a quedar más en lo que resta de temporada, mientras el presidente del gobierno pues predica en el desierto un pacto de Estado que todos sabemos, ¿verdad?, que ni por una parte ni por la otra va a llegar. Están hartos de decir los expertos que los incendios hay que apagarlos en invierno. Es verdad que existe un calentamiento global del planeta, eso es innegable, pero también lo es que hay un estado de abandono y de desinversiones en las zonas rurales que potencia fuegos que a lo mejor serían de otra manera menos virulentos. Pero yo me anticipo probablemente a lo que va a pasar, porque esta película ya la hemos visto. Terminará el verano, dejaremos de hablar de los incendios, dejaremos de llorar por los montes quemados y a partir de ahí pues hasta el verano que viene. Sí, yo me quería detener en algo que decía Ana, en la gran propuesta de Pedro Sánchez, que es un pacto de Estado frente a la emergencia climática. Mira, las causas de los incendios, o la crudeza de los incendios, es una realidad compleja que tiene múltiples causas. Una de ellas, por qué negarlo, es el cambio climático. Las temperaturas en España han aumentado en las últimas décadas. Otra es la despoblación rural. Otra es también la asignación de recursos. ¿Por qué no se desbroza el campo? ¿Por qué no se limpian los bosques? Pues eso tiene que ver con la asignación de recursos. El dinero que se destina a unos asuntos no se destina a la limpieza de los bosques. Bien, ¿en cuál de estas causas se detiene Pedro Sánchez? ¿A cuál le presta su atención? A la única que no depende de él, a la única que escapa a su control. Es relativamente fácil limpiar los bosques. Es más o menos fácil, no quiero decir que sea muy sencillo, pero es más o menos fácil revertir la despoblación rural. Lo que es imposible, literalmente imposible, es alterar la temperatura, alterar el clima. Pues bien, Pedro Sánchez se detiene en la única de las causas que escapa a su control. ¿Para qué? Para no asumir responsabilidades. Lo que nos da a entender, lo que nos sugiere que lo suyo no es compromiso, sino postureo. Propone este pacto de Estado de cara a la galería para que parezca que hace, cuando en verdad no hace. Es todo puro fingimiento. ¿Por qué lo de los incendios? ¿Por qué los incendios nos estremecen? Porque el espacio no es solo espacio. Porque el espacio es la sede de muchas esperanzas, de muchos proyectos, también de muchos recuerdos que arden con el espacio. Ese es el motivo por el que los incendios son tan traumáticos, porque el espacio no es solo espacio. Y cuando se calcina la tierra, se calcina también una parte del alma de las personas que la habitan.
De muchas vidas y de muchos esfuerzos y pues eso, precisamente de eso. Llevamos 29 grandes incendios ya en lo que va de este año 2026, que han arrasado más de 120.000 hectáreas, que son ya el triple de las que llevábamos el año pasado a estas alturas de año. Han pasado solo un par de días de la llegada de Pedro Sánchez al incendio de Guadalajara. Allí atribuyó la virulencia de los fuegos a la emergencia climática y anunció 300 millones de euros para impulsar la innovación contra el cambio climático. Así lo dijo. Pero, ¿es esto lo único que se puede hacer? Vamos a trasladarles la pregunta a Francisco Javier Manrique, que es el decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales de Cantabria. Francisco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Contaba yo al principio de la tarde de COPE hoy que llevamos ya 64 años haciendo campañas contra el fuego. ¿Cómo es posible que estemos cada vez peor? Porque probablemente, o con toda seguridad, los montes cada vez están más abandonados. Hemos abandonado la gestión forestal, la gente de los pueblos se ha ido a vivir a los núcleos urbanos, lo cual garantiza también un déficit de gestión en el medio rural y un abandono. Los montes ya no son imprescindibles para la vida de los habitantes del campo. Antes era imprescindible la leña para calentarse, para cocinar, ahora ya no, y cada año los montes tienen más biomasa seca, que en el fondo es combustible, y son más propensos a sufrir incendios. Y esto nos va a ir pasando a no ser que cambiamos el modelo y invirtamos más en gestión y sobre todo una inversión en gestión forestal pura y dura y que tenga en el tiempo un marco estable presupuestario, porque cualquier medida que se haga en el monte no se va a ver a corto plazo. Son medidas que se ven a medio y largo plazo. Cuando habla Pedro Sánchez y habla de la emergencia climática, y es cierto que tenemos un problema grave con el cambio climático, lo decía también mi compañero Julio Llorente, es cierto, la tenemos aquí, pero me imagino yo que podríamos hacer algo más. No sé, ¿qué es lo que se debería hacer dentro de lo que esté dentro de nuestra mano? ¿Qué podríamos hacer? Mire, las anomalías climáticas que estamos sufriendo, últimamente tenemos veranos más cálidos y más amplios en el tiempo, lo que hacen es que el periodo de los incendios se pueda ampliar. Pero no es la causa principal de los incendios, simplemente es un factor más que los puede agravar en un momento determinado. Pero decir que los incendios o la emergencia climática es causa del cambio climático es por decirlo de forma clara, eludir las responsabilidades políticas que tienen los gestores del territorio. No es posible ni es admisible que se diga eso cuando la gestión forestal se abandona en los últimos años. En general, la mayoría de tanto el Estado como las comunidades autónomas se están invirtiendo poco en los montes, en desbroces, en podas, en clareos, en infraestructuras. Todos vemos los cortafuegos, que hay poca inversión, poco mantenimiento. Si los incendios son más virulentos, ya sabemos, y la experiencia del año pasado, la lección aprendida del año pasado, tenemos que implementar y ampliar los cortafuegos en anchura, tenemos que hacer fajas de seguridad más extensas de lo que lo hacíamos para hacer los bosques más seguros ante un incendio, pero lo fundamental es gestionar y no lo estamos haciendo. Los montes están en España con un déficit de inversión tremenda. Entonces, achacar al cambio climático es eludir responsabilidades en un ámbito además en el que ninguno puede actuar, al menos en el corto plazo, y por lo tanto estamos haciendo un brindis al sol. Un brindis al sol, nunca mejor dicho. ¿Qué trabajos concretos, por ejemplo, se deberían haber hecho y no se han hecho antes de llegar a este verano, por ejemplo? Mira, más o menos se lo he enumerado, pero básicamente son trabajos preventivos y de gestión forestal. Un monte gestionado arde menos, no es que no pueda arder. Un monte gestionado tiene menos posibilidad de que se produzca un gran incendio, pero no es que no pueda arder. Hay que hacer desbroces de matorral, hay que intentar lo que nosotros llamamos romper continuidad vertical. Si en un monte hay mucho matorral y muchos árboles secos, lo que se produce es una continuidad. Cuando entra el incendio rápidamente pasa a copa y es mucho más difícil de extinguir. Si tenemos el suelo limpio o limpio por zonas, ese incendio no va a pasar a copas y por lo tanto va a ser un incendio de suelo o de subsuelo mucho más fácil de apagar.
Hay muchas cosas que se pueden hacer. También hay que ser sensatos. Tenemos 28 millones de hectáreas en España. No hay dinero para tratar las 28 millones de hectáreas. Eso sería una utopía absurda el reivindicarlo. Pero sí que debiéramos actuar al menos en el 1% de esa superficie, entre 200 y 280.000 hectáreas año, que eso supone aproximadamente 1.000 millones año a todas las comunidades, pero eso sí que fuera mantenido en el tiempo, porque una inversión de un año en el monte no sirve de nada. Tiene que ser una inversión continua y estable en un periodo de tiempo razonable, y estamos hablando de 15-20 años de inversión continua. Hemos tenido que pedir aviones a la Unión Europea. ¿Usted sabe por qué? Vamos a ver, por mucho que nos quieran contar, a mí me sorprendió mucho los datos que dio el presidente en la comparecencia que tuvo, porque la flota ha ido disminuyendo en los últimos años. La flota total que tenemos de anfibios en España es 14, pero es una flota bastante vieja. El último anfibio que se adquirió fue en el año 2013. Y muchos de ellos, como toda la aviación, tiene problemas de mantenimiento, de gestión y de paradas técnicas. Actualmente operativos, a día de hoy, solamente tenemos 8 en estas circunstancias. Llegamos a tener hasta 14 y 15 aviones en el año 2010, 2012. Se ha ido reduciendo el número de aviones y la operatividad de los mismos. En los últimos años no hemos comprado ninguno, varias compras que se intentaron no han fructificado, y ahora sí que es cierto que hay un pedido de aviones que llegarán a partir del 2029, que son 7 aviones, pero que estarán operativos en la campaña del 29, 30 y 31. Hasta esa fecha tenemos que tirar con lo que tenemos. También se añade que teníamos estos años atrás otro medio muy potente, que eran helicópteros bombarderos que le llamamos pesados, que llevan hasta 4.000 litros de agua, 4.500, que eran Kamov, de fabricación ucraniana, pero desgraciadamente la fábrica estaba en la parte invadida por Rusia. Nos hemos quedado sin piezas de repuesto y no hay operatividad de esos helicópteros. De hecho, ahora mismo de los más de 10 helicópteros de este tipo que hubo, ahora solamente tenemos un helicóptero pesado que está en Jaén, en la provincia de Jaén, en Huelma. No hay más de ese tipo de aviones. Por lo tanto, la flota del Ministerio, que es la más potente y la que nos sirve a las comunidades autónomas de apoyo cuando se nos sobrepasa nuestra capacidad de extinción, pues ha ido disminuyendo y está en mínimos casi. Madre mía. Ana. Señor Manrique, en una de sus últimas comparecencias, el presidente del Gobierno afirmó que en el año pasado, la temporada pasada, de las hectáreas que ardieron en Europa, 1/3 fueron en España. Estos son datos oficiales. Le pregunto, ¿qué están haciendo bien otros países europeos con un clima similar al nuestro? Italia, Portugal, Grecia, Malta. ¿Qué estemos haciendo mal nosotros? ¿Por qué esa diferencia tan abismal? No, primero nuestra superficie forestal, aunque se nos quema mucho, tenemos que agradecer que somos uno de los países más forestales de Europa con más superficie forestal. Entonces, nuestro terreno forestal es mucho, nuestra parte mediterránea es muy amplia, y por lo tanto la superficie que se nos quema es mucho en cifras absolutas. En porcentajes habría que discutir esas cifras, ¿no? Entonces, se nos quema mucho porque tradicionalmente se nos ha quemado mucho y nuestra superficie forestal es amplísima. Somos de los países de Europa con más superficie forestal, por lo tanto también somos más proclives. Nuestro clima, nuestra situación hace que lo seamos. También hay circunstancias que no se habla habitualmente, que son los incendios del arco noroeste, Galicia, Asturias, Cantabria y parte de la provincia de León, que fundamentalmente son en invierno. Este año ha sido un invierno durísimo, donde se ha quemado más que nunca en este área, y normalmente tampoco se habla de este tipo de incendios, ¿no? Entonces, de ahí viene un poco que nuestra superficie sea muy amplia. Pues la verdad es que yo le agradezco todas las explicaciones y argumentos que nos ha dado Francisco Javier Manrique, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales de Cantabria. Gracias por haber estado con nosotros y con los oyentes de la tarde de COPE. Un abrazo, Francisco. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz en esto, que siempre estamos con ganas de contar lo poco que sabemos del asunto, pero intentamos ponerlo en conocimiento general de la población. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, un abrazo a todos. La verdad es que es terrible
Julio, Ana, que un año más estemos hablando de incendios tan graves y que también una vez más asistamos a la demostración de una falta de sensibilidad de algunos políticos como el ministro Óscar Puente, que ha aprovechado para, en un día como hoy, en el que hay muchísimas personas que han tenido que dejar su casa por las llamas y los incendios, y ha lanzado un dardo al Partido Popular escribiendo esto en la red social X. Tenemos todos claro que la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Ellos reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos y luego le piden al gobierno que les resuelva la papeleta. Julio, Ana, ¿qué os parece? Es responsabilidad del gobierno resolver la papeleta. Para eso está el gobierno de España. Óscar Puente se queja amargamente de que el gobierno ejerza su responsabilidad. Yo abogo por vivir como si Óscar Puente no existiera. De verdad que uno estaría muchísimo más tranquilo. El mundo sería mejor. Le eximiría de comentar absurdidades, improperios, faltas de respeto, etcétera, etcétera. Uno de los cometidos del político en circunstancias tan graves es acompañar a su pueblo, sufrir con su pueblo, estar con él en el dolor. ¿Lo hace Óscar Puente con estos tuits? ¿O lo que hace es utilizar el dolor del pueblo como arma arrojadiza, como instrumento de captación de voto? Óscar Puente es de lo peor que tenemos, y ya es decir, en nuestra clase política. Es una vergüenza para todos los españoles, y si sigue en su cargo es precisamente porque cumple la función para la que le designó Pedro Sánchez. La función de... precisamente la función incendiaria para la que le designó Pedro Sánchez, la función de perro de presa. Óscar Puente, en cualquier país mínimamente serio, en cualquier país de nuestro entorno, ya no sería ministro de Transportes. Aquí lo es porque Pedro Sánchez no lo designó para que hiciese de ministro de Transportes, sino para que ejerciese de perro de presa, efectivamente, como decía antes. Ana. Bueno, aplicando la lógica del ministro Puente, puesto que el Gobierno ha pedido a la Unión Europea la activación del mecanismo europeo de respuesta, entiendo que el Gobierno de España ha pedido a la Unión Europea que le resuelva la papeleta también, ¿no? Digo yo, vamos, es la lógica de este ministro. A ver, yo creo, es que es increíble tener que explicar esto a estas alturas, pero descentralizar competencias no quiere decir que el Estado se desentienda. Se supone que es pues por una cuestión de operatividad en determinadas materias, pero cuando las capacidades no dan más de sí en una comunidad, o cuando es un problema como en este caso que trasciende los límites de una comunidad, es lógico que se recurra al Estado, porque como dice el presidente del Gobierno, todos somos Estado. Y yo creo que esta vez, si así lo ha considerado oportuno, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho bien en pedir la emergencia nacional, si se ha visto con sus capacidades desbordadas. Lo digo porque ya vimos en la Dana que este Gobierno es lo insuficientemente irresponsable como para quedarse de brazos cruzados si las comunidades no se lo piden. O mejor dicho, si las comunidades no se arrastran ante el presidente del Gobierno. Creo que la mejor respuesta a Puente se la ha dado el propio ministro del Interior en la orden que firmó anoche, diciendo que para elevar ese nivel de alerta se han tenido en cuenta la existencia de evacuaciones preventivas, la amenaza de los incendios sobre núcleos de población y el potencial impacto supraterritorial de la emergencia. Y en base a eso se ha declarado esta emergencia. A mí me parece que, yo no digo que no haya o que deje de haber responsabilidades políticas, pero en el caso de que las hubiera, por falta de inversión, por lo que sea, desde luego este no es el momento de dirimirlas. Porque anteponer la pugna política a salvar vidas, casas y terrenos ni ayuda, ni esos vecinos que han tenido que ser desalojados se lo merecen, ni va a pagar las llamas, ni lo necesitan tampoco. Sin duda, es miserable este espectáculo mientras se queman los montes, las casas, las tierras, las vidas de muchos de nuestros conciudadanos y de nuestros vecinos. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás, y antes de llegar al final
Muchas de las personas que se están evacuando y desalojando de los pueblos a los que les amenazan las llamas, pues son abuelos, son nuestros abuelos. Y se da la circunstancia de que el próximo domingo, el 26 de julio, es el Día de los Abuelos, Santa Joaquín y Santa Ana, una fecha que nos invita a echar vista atrás y pensar en todas esas tardes, en esos viajes, en esos pellizcos, en esas comidas y en esos momentos compartidos con quienes de una manera u otra han dejado una huella enorme en nuestra vida, nuestros abuelos. Irina Romero, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Pues sí, es que se me ocurren pocas cosas más puras que el amor de un abuelo. Es que pocas cosas hay en este mundo. ¿Y qué nos cuentan los oyentes? Algo que decíamos antes, pues es que una oyente que ha sido abuela hace poquito, sus nietos todavía son pequeños, y ha decidido que nos va a contar cómo pasaba el tiempo con su abuela materna cuando la cuidaba. Como abuela, aunque tengo 2 nietos, son muy pequeñitos todavía y no puedo contar muchas cosas, pero sí tengo unos grandes recuerdos de mi abuela materna, que pasaba temporadas con nosotros y bueno, pues iba con ella a todas partes. Bajaba al parque y me llevaba a ella, hacíamos la compra, la ayudaba en lo que podía porque mi madre trabajaba y entonces pues pasaba con ella más tiempo casi que con mis padres. Así que sí, eso es algo que lo sigo teniendo y que me encanta a veces recordarlo. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito los abuelos, ahora cómo nos cuidan y condicionalmente siempre. Sí. Y por eso a los oyentes les estamos preguntando cuál es el mejor recuerdo que tienen con sus abuelos y si tú mismo eres ya abuelo o abuela, ¿qué es lo que más te gusta hacer con tus nietos? Déjanos tu mensaje de voz en el 607 150602. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Cuando cae la tarde, todavía hay mucho que contar. La gran pregunta en estos momentos es ¿y ahora qué? Este verano sigue conectado a la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7. Más termómetros. El coste de las bajas laborales sigue incrementándose en algunos sectores. Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Ángel Expósito. Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como el azul del mar. Es un blanco como ninguno. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Ocasión Plus. Ojo porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus. Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz. Nerviosismo en los mercados. Un sabroz. Subidas generalizadas cerrando en verde. Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz? Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Abre el melón con nuestros precios imbatibles, como en el melón entero piel de sapo Origen España a un precio imbatible de 75 céntimos el kilo, hasta el 27 de agosto. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Ocasión Plus. Ojo porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus. Las Relabs de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa. Ojo a esto, ¿eh? Los bancos se van a tener que poner las pilas antes del mes de noviembre y preparar medidas concretas para proteger nuestros ahorros con mejores sistemas de seguridad. La amenaza se llama Mitos, la última vuelta de tuerca, con nombre de supervillano de cómic, que trae la inteligencia artificial. Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6. La tarde. Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, 'cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Imposible olvidarlo. Eran las 6:15 de la tarde. En España ya estábamos metidos en la noche de San Juan. Un terremoto de 7,2 en la escala de Richter, 21 kilómetros al oeste de Morón, en el norte de Venezuela, desataba el pánico. Solo 39 segundos después, un segundo seísmo más fuerte, de 7,5 grados, localizado en Caracas y La Guaira, provocaba escenas de terror y el colapso de cientos de edificios que se venían abajo como un castillo de naipes. ¡Madre mía! Apenas 48 horas después del doble terremoto, hablábamos con Francisco, uno de esos cientos de venezolanos que con sus manos trataban de rescatar a gente con vida entre los escombros. De protección civil, entonces con lo que podemos, con palas, pico, picamos, hacemos lo que podemos, movemos escombros y vamos buscando. Porque los bomberos que hay, sí hay, pero muy poco. Se están dedicando, ellos preguntan, ¿hay gente viva? Entonces, si hay gente viva, ellos se quedan ahí y nos ayudan a buscar a la gente que está con vida. Pero si ya no se escucha voces ni nada, nosotros nos quedamos y vamos buscando los cadáveres y ellos se van rotando. Pues. Porque falta mucha ayuda igual en ese aspecto, gente profesional. Hacen falta mucha maquinaria, muchísima maquinaria para mover escombros sobre todo. La ayuda internacional empezó a llegar mucho más rápido que la parálisis que afectaba a un régimen corrupto, incapaz de reaccionar ante la magnitud de la tragedia. En aquellos primeros días contábamos historias de desolación, familias rotas, miles de desaparecidos y un esfuerzo tenaz, incansable, que de vez en cuando provocaba imágenes y sonidos que daban la vuelta al planeta, como este bebé, que apenas llevaba 18 días en este mundo, rescatado de entre las ruinas de un edificio. Vente, bebecito. Sí, aquí te ponemos afuera. Joda. Con la cabeza. Dios es grande. Joda. ¡Vamos! Desde los primeros días aquí en COPE te contamos el minuto a minuto del terremoto. Allí, sobre el terreno, Pilar García de la Granja nos contaba los olores, las sensaciones, la solidaridad de tanta gente anónima echando una mano. Hay cadáveres debajo de los escombros que están intentando sacar de la mejor forma posible, es decir, enteros. El olor es terrorífico, es insoportable. Están los edificios cayéndose, por supuesto aquí no puede vivir nadie. La teoría es que todos estos edificios hay que demolerlos. Vuelvo a Francisco, con su mujer, Andreina, y con sus 5 hijos. Llevaban apenas medio año en La Guaira, enviados por la diócesis en una misión del movimiento neocatecumenal. Su fe les ayudó en aquellos días difíciles. Y nos ha tocado consolar, nos ha tocado hacer muchas cosas que, bueno, no pensaba que lo íbamos a hacer ahorita, pero bueno, el Señor es que nos da la fuerza, porque es muy difícil, es muy difícil. Una cosa es que yo les diga que el edificio se cayó, pero otra cosa es cuando lo tienes delante y cuando lo vives. Son ya prácticamente faltan 10 minutos para las 5 de la tarde, casi las 11 de la mañana en Caracas. Creo que puedo volver a saludar a Francisco Pacheco. Francisco, buenos días, sí. Buenas tardes desde España. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Bueno, tú y tu mujer no habéis dejado de ayudar en todo lo que habéis podido. ¿Dónde estáis ahora? No, estamos en Caracas, a media hora de las casas que nos dieron allá abajo, pero bajamos casi todos los días. Uh-huh. Prácticamente bajamos. Hoy es que no he bajado. Uh-huh. Hoy es que no he bajado, pero mañana sí yo, porque como nos están dando ayudas para bajar, insumos, medicina y cosas así, entonces recolectamos. Hoy, por ejemplo, estoy recolectando también para mañana bajar todo lo que se pueda. Pues. Vosotros habéis seguido rescatando gente con vida, muchos días después del terremoto. Sí, incluso hace 2 días se consiguieron a 3 personas, una
Una sí falleció y las otras estaban un poquito delicadas. No he sabido nada. Ayer fue que me dijeron que estaban un poquito de salud delicada, pues. Un poquito bastante, como quien dice, pues. Porque ya después de un mes, se puede imaginar cómo está el cuerpo, cómo deshidratado, no sé cómo, no tenemos información todavía de cómo sobrevivieron ellas ahí, pero ha sido un milagro. Para nosotros ha sido un milagro grandísimo. Oye, Francisco, ¿cómo van las tareas de reconstrucción y rescate? ¿Ha mejorado la coordinación de los trabajos de rescate o todo sigue más o menos igual? Bueno, después de 72 horas fue que llegaron rescatistas, como se pudieron ver por las redes, por televisión, y bueno, ellos normalmente también buscaban la vida. Sí se rescataron bastantes personas, pero ahorita está el tema en que todavía quedan muchas personas tapiadas ahí, difuntos, pues entonces las maquinarias ya se han ido muchas maquinarias, y nosotros como podamos, vamos abriendo placa por placa. Imagínense un edificio de 12 pisos que se cayó completo y hay que buscar personas en el segundo piso. Uh-huh. Hay que romper, como 10 placas completas, porque todas estaban como que sí, se pegaron placa con placa, así para abajo, como una torta como cuando les pide. Uh-huh. Entonces el trabajo ha sido muy difícil por también la precariedad también de la gasolina, el tema de la luz, todo influye, pero no hay mucho material ya. Entonces ya mucha maquinaria se han ido. Y como no se tiene para pagar todos los días una maquinaria, se hace lo que se puede. Francisco, tal y como tú lo sientes en el día a día, llevamos un mes ya desde el fatídico día que cayeron los edificios y la tierra tembló. Te pregunto, ¿se ve muy lejos la reconstrucción del país? Sí, todavía. Siento que sí. Es que ahorita se está enfocando sobre todo a terminar yo creo que es lo que he visto y es lo que siento también, porque ya me siento de La Guaira también. No hay mente ahorita para pensar en eso, sino que lo que se está moviendo ahorita es que queremos recuperar nuestra familia. Un ejemplo, yo hablaría también por ello. Se quiere recuperar las familias que están ahí tapiadas. Queremos darle un santo sepulcro para poder estar tranquilos. Hay muchas personas que han recuperado 10, 12 familiares, pero todavía le queda uno, un ejemplo. Y estas personas no han tenido ni siquiera tiempo de tener un luto, porque quizá yo consigue toda mi familia, pero está mi vecino también que tengo toda la vida viéndolo y vamos para allá y buscamos a los vecinos también. Entonces, yo creo que hasta que no se recuperen todos estos cuerpos, en La Guaira no se está pensando en eso. Sí hace falta, claro que sí hace falta que esto se mueva también para que se le dé la casa, sus hogares a estas personas, porque hay muchas personas que están afectadas, están en refugio, y vivir en refugio no es fácil en todos los aspectos. Es muy difícil lo que está pasando ahorita ellos ahorita. Uh-huh. Francisco, con un régimen colapsado, como estamos comprobando, superado por la situación, por este doble terremoto del 24 de junio, ¿cuál debe ser la salida, en tu opinión? La salida de todo esto. Sí, claro. Mira, de verdad no me he sentado a pensar en eso, pero de verdad no sé, no tengo ni idea porque todavía. Sí, no había tiempo. Yo creo que yo no me he sentado ni siquiera a pensar. Yo a veces cuando me quedo en Caracas arriba es como que a descansar. No veo ni siquiera las redes mucho porque necesito mentalmente descansar, física y mentalmente, porque esto me ha afectado mucho en general. Entonces, muchas veces no me pongo ni a pensar. Estamos, como quien dice, dedicados a buscar a estas personas que se quieran enterrar, quieren hacerle su santo sepulcro, y enfocado a ayudar a las personas en los refugios. Eso es lo que no me he enfocado ahorita, de verdad. Es lo prioritario. Y no sé, esperemos a ver qué pasa después. Sí, es lo prioritario ahorita. Y después, no sé qué irá a hacer el gobierno, qué irá a pasar aquí en Venezuela con la situación. Estamos en Pascua, como quien dice, en Ascua. Sí. Francisco, pues muchas gracias por vuestro trabajo, por vuestro esfuerzo inmenso y, como me decías cuando hablábamos hace un mes, por esa fuerza que os da Dios para hacer lo que tenéis que hacer. Un abrazo muy fuerte. Sí. Saludos a todos, gracias por todo.
Pues un mes después, Arakis, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Las cifras oficiales siguen estando muy por debajo de las reales. Sí, a día de hoy el gobierno chavista reconoce 5.398 muertos y 16.000 heridos. Unas 6.000 personas han sido rescatadas con vida en este mes de entre los escombros. Hay unos 50.000 desaparecidos. Hay diversos organismos internacionales que estiman que la cifra final de fallecidos se moverá entre las 15 y las 20.000 personas. Hay 23.000 personas que han perdido sus casas, están alojadas en un centenar de campamentos improvisados y el régimen habla de 190 edificios totalmente destruidos y de 850 seriamente afectados. Gracias, Arakis. A ti. Tengo un minuto para Ana y otro minuto para Julio, pero sí me gustaría que hicierais un poco balance un mes después de los terremotos, de este doble terremoto del 24 de junio. Los terremotos son inevitables, pero cabe preguntarse si sus estragos habrían sido los mismos en caso de gozar los venezolanos de gobernantes virtuosos, en caso de gozar de gobernantes preocupados por el bien común y no por la extracción de bienes, en caso de gozar los venezolanos de gobernantes con más vocación de servicio que con vocación de dominio. Yo creo que la respuesta es negativa, que los estragos habrían sido menores. Eso nos recuerda la imperiosidad, la urgencia del cambio en Venezuela. Para que esto no se repita es preciso un cambio político. El tránsito de unos gobernantes corruptos, viciosos, tiránicos, a unos gobernantes que verdaderamente se desvelen por los venezolanos y por su bien. Hablabas tú antes de la reconstrucción de Venezuela. Y te respondía nuestro invitado que todavía no han podido pensar en eso. Claro. Es que para que Venezuela empiece a reconstruirse es preciso que los desaparecidos aparezcan, que los desaparecidos se encuentren. Si eso no se produce, es imposible, literalmente imposible, empezar a pensar en la reconstrucción. Ana, tu minuto. Bueno, pues a esta hora la televisión del régimen, Telesur, titula Un mes del doblete sísmico, Venezuela se levanta, y a mí me parece hasta un insulto a la inteligencia de los venezolanos, de los 23.000 que están viviendo, como decía Arakis, en campamentos, de los 6.000 que están viviendo en las calles de La Guaira, de quienes están todavía buscando a sus muertos debajo de los escombros, porque seguimos ante una emergencia sobre todo humanitaria. Hay falta de los insumos más básicos, de agua potable, de alimento, y eso debe seguir siendo la prioridad un mes después. Y bueno, pues entiendo perfectamente lo que dice Francisco de que lo demás ya vendrá. Yo creo que el cambio en Venezuela está en marcha, llegará más pronto, más tarde, yo espero que sea lo antes posible, pero llegará. Pues Ana Martín, Julio Llorente, compañeros, gracias por este rato en la tarde de COPE y hasta la próxima. Buen fin de semana. Igualmente. Un placer, buen fin de semana. Un abrazo. ¿Quieres contarnos algo? Escríbenos. Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 15 06 02. Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz, versión locutor deportivo. Un arroz. ¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad! Un sabroz. ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es? Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz? Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Camisas muy frescas, vestidos, sandalias. Tenemos lo mejor de la temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Hasta el 29 de julio en tienda web y app. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
España es campeona del mundo. Y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y... Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillas de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol. Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así. ¡Valorado! Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España. 100% asegurado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Este verano está dejando grandes historias. Mira, Alberto, una cosita que te quería comentar. Dime, Silvia. Con respecto a lo que te lavan los dientes en la ducha, Sí. yo esto lo hacía antes y casi me muero un día. Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años. Qué pasada tener aquí a Cucurella. ¿Qué tal, Marc? Muy buenas. Hola, buenas. No te lo pierdas. Sigue conectado a COPE.